para poder acceder a ese subsidio. También somos conscientes por la cantidad de preguntas, incógnitas, dudas que hay por parte de muchos contadores, empresarios, que algunos se autoexcluyeron. Esperemos que para el segundo mes realmente las solicitudes sean mucho más significativas, porque ya desde el mismo gobierno reconocemos que se está haciendo un sacrificio para disponer del recurso y mitigar algo que nos tiene sumamente preocupados, y es precisamente el desempleo. Y también la gran preocupación del sector empresarial, el flujo de caja. Y estos subsidios de una u otra manera ayudan a mitigar esa serie de compromisos económicos que tenemos, no solamente con nuestro personal, también tenemos impuestos, tenemos los créditos y otra serie de compromisos que están postergados y que gradualmente vamos a tener que comenzar a cumplir. Y pues no sin antes decir, tenemos un compromiso desde el sector empresarial, pero eso va de la mano también con la pertinencia, la eficacia que se dé a través de los diferentes decretos para uno acceder a las ayudas o los auxilios en un tiempo apropiado, porque ese indicador que hoy tenemos de desempleo, estamos en el número 1 de los países de la OCDE. Ojalá estuviésemos en el número 1 en productividad o en mejor nivel de mitigación frente a esta pandemia, pero no es así, y pues tenemos que seguir tanto desde el sector gobierno como el sector privado y también los mismos empleados, seguir haciendo un gran esfuerzo para poder soportar esta pandemia que cada día se está extendiendo mucho más el tiempo y que no podemos generalizar. Hay ciudades que han tenido muy buen comportamiento, buen resultado en esa curva que se pretende controlar, pero otras ciudades no han sido tan juiciosas, y eso de una u otra manera genera mucha más afectación. Muchas gracias, doctor Pedro. Muchas gracias, doctor Jorge. Bienvenidos. Sí, claro, el doctor Campillo está con nosotros. Buenas tardes, doctor Jorge, ¿cómo se encuentra? Bien, Melissa, ¿usted qué tal? Un saludo muy especial a la doctora Rosemary, que ha sido siempre activa en todos estos temas. Al doctor Pedro Felipe, que estuvo esta mañana en consejo directivo con nosotros y que fue a solucionar los problemas técnicos, porque es muy importante la participación de él en este evento. Claro que sí. Bueno, entonces, mientras podemos arreglar los problemas técnicos, podemos iniciar con su conferencia. A todos los asistentes les informamos que el doctor Pedro Felipe Lega Gutiérrez es el director general de la Universidad. Orozco es el director de Parafiscales de la UGPP. Así es, Melissa. Bueno, doctora Rosemary, ustedes nos han invitado nuevamente a que estemos con sus afiliados. Nosotros como UGPP, en alianza con ACOPI, que es un gremio tan importante para el país, mostrándole las oportunidades que tiene el gobierno nacional para todos estos empresarios que hacen un gran esfuerzo de pagar la nómina, pues aquí estamos con ustedes. Me habían dicho que lo hiciéramos a título de conversatorio, dada la participación que usted también ha tenido en todo este interesante programa, y no solamente en este, sino en los del PAEF. Y porque también tenemos una presentación, pero me parece más ameno también hacerlo a título de conversatorio, porque prácticamente los requisitos, y lo quiero decir así, que trae el decreto 770, que fue expedido en junio 3, o sea, el mes pasado, y que trae el beneficio del apoyo a la prima, prácticamente son los mismos requisitos que nos está trayendo para la postulación del PAEF. Entonces lo vamos a hacer en una tercera postulación, que es para el mes de julio. Las personas se van a presentar con un único formulario. Eso es lo más importante. O sea, no van a haber dos formularios, no va a haber un formulario para la prima, el apoyo a la prima, y otro para el PAEF, sino que al presentarse a la tercera postulación del PAEF, que va a ser ahora, le van a entregar la información a partir del 13 de julio a los bancos hasta el 21, más o menos. Va a haber simplemente unas casillas adicionales, y esas casillas adicionales le va a preguntar al empresario que por cuántos empleados él piensa pagar la prima, y la prima
como lo decimos, y antes, ya cuando llegue el doctor Felipe nos va a complementar mucha información de esta, va a hacer un apoyo para un primer pago de esa prima que es de 220.000 pesos. Entonces, ese lo va a recibir todos los empresarios que cumplan unos requisitos. Estamos hablando para pagar los empleados que lógicamente hayan tenido cotizaciones entre un IBC mínimo, un salario mínimo hasta 1 millón de pesos. Entonces, a diferencia, para empezar a marcar alguna diferencia con el programa PAEF, aquí ya no vamos a apoyar a todos los empresarios de la empresa, vamos a apoyar a aquellos cuya cotización esté entre un salario y 1 millón de pesos. Eso es lo que tenemos que decir como principio. Y lo segundo es que para el programa del apoyo a la prima, este PAP, lo van a recibir también por aquellos cotizantes para quienes se cotizó el periodo completo de 3 meses, que fue los meses de abril, mayo y junio. Entonces, más o menos esa es la introducción y repetimos, se va a hacer en el mismo formulario de postulación ante la entidad financiera a la cual ya hizo la postulación de las anteriores postulaciones al programa PAEF. Recuerden que tiene que ser la misma entidad financiera y ahí simplemente en el mismo formulario van a acogerse también al PAP con los cotizantes que cumplan estos requisitos. Doctor Felipe, bienvenido. Seguimos con los problemas técnicos del doctor Felipe, entonces. Bueno, entonces mientras el doctor Felipe sigue verificando su tema, entonces la UGPP, a través de una resolución, que es la resolución 03, que salió hace un par de días, en julio 6, está dándole a conocer a todos los postulantes de este programa, del PAP, cómo va a ser esa postulación. Entonces la gente va a ingresar a nuestra página, que es www.ugpp.gov.co, va a descargar esa circular externa, que es una resolución de la UGPP, y ahí le va a decir cuál es la metodología para postularse. Entonces, es importante resaltar que muchas personas preguntan, oiga, doctor Campillo, ¿qué pasa entonces si una persona cumple los requisitos del PAEF, porque ya viene con unos requisitos específicos, que no se vaya a pasar de los empleados que tuvo en la planilla que pagó en el mes de febrero, que haya cotizado por el periodo completo en el mes inmediatamente anterior a la postulación del PAEF? Pero ¿qué pasa si yo cumplo el PAEF y no cumplo al PAP, al de la prima, por algunos trabajadores? Pues se le va a reconocer, como le van a llegar estos dos apoyos, se le van a reconocer por los que cumplan el PAEF, por un lado. La UGPP estará verificando a través de la competencia que le dio la resolución 1361, que salió también este mes de julio, y ahí entonces va a tener las mismas prácticamente responsabilidades de verificar todo lo que ha venido haciendo con el PAEF, verificar que los empleados cumplan, y al mismo tiempo va a verificar que cumpla también con el apoyo del PAP, que como decíamos debe tener esos requisitos de que haya sido por aquellos empleados que cotizaron un IBC entre salario mínimo y 1 millón de pesos. Entonces ahí es lo que vamos a hacer en el mes inmediatamente anterior. Doctor Felipe, no sé si todavía está... todavía tiene el problema. Bueno. Tercer intento. ¿Me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Bueno, bienvenido. Qué pena con usted. No sé, todavía no sé qué pasó, pero bueno, aquí ya estoy. Mil disculpas con ustedes. Creo que igual el doctor Jorge Mario pues tiene el tema clarísimo, entonces ahí nos estábamos como apoyando mutuamente. Doctora Rosemary, no, muchísimas gracias. Yo para hacer uso óptimo del tiempo, dado además las dificultades técnicas, creo que resaltar algo que usted mencionaba hace un momento, y es que esto, como todos los demás programas que hemos implementado, los hemos identificado, los hemos fortalecido y los hemos implementado de la mano con ustedes, porque al final es precisamente el sector productivo para el cual está destinado. Entonces, no oírlos y poder gozar, al contrario, de este tipo de espacios y de esta retroalimentación y de divulgación es muy importante para nosotros. Siempre lo vamos a valorar muchísimo. Y por el contrario, créanme que es un agradecimiento de nosotros hacia ustedes que nos brinden este tipo de espacios para poderlo divulgar y ojalá pues aclarar todas las dudas que surjan. Creo que importante resaltar ese tema. Yo empezaría, y perdón si de pronto repito algo que el doctor Campillo haya mencionado, de pronto con los problemas técnicos no alcancé a oír lo que estaba comentándoles. Creo que se engrana, este programa de apoyo a la prima se engrana dentro de los otros iniciativas que se han venido desarrollando desde el Gobierno Nacional para atender la pandemia. Creo que es una pandemia que cada día nos demuestra más que tenemos que estar mucho más unidos y coordinados para encontrar cuáles son esas acciones de política pública que debemos desplegar.
se nos ha venido extendiendo en el tiempo. Al mismo tiempo, también hemos visto que algunos sectores han podido iniciar una reactivación gradual que también de alguna u otra forma va facilitando y nos va modificando el contexto en el que nos estamos moviendo, y creo que ese tipo de consideraciones van a ser muy importantes a la hora de analizarlo. Yo creo que entrando ya puntualmente en el tema del programa de apoyo a la prima, seguimos un poco con la premisa de hacer la vida fácil de los postulantes. En ese sentido va a ser muy importante que desde su misma concepción, lo que pretendimos no era generar una mayor fricción o generar una mayor operatividad para las personas que se estuvieran postulando, sino entender que, dado que buscábamos atender el mismo segmento de los empresarios, de los beneficiarios que se estaban atendiendo por el PAEF, obviamente extendiéndolo ya ahora sí a una cobertura ya de lo que se compromete con la prima específicamente. Las postulaciones, como creo que lo mencionaba el doctor Campillo hace un momento, son la misma. Básicamente es el mismo formulario que queda complementado. Son unos actos administrativos que se están sacando hoy ya de la operatividad. Ahora el doctor Campillo les comenta un poco, pero es exactamente el mismo formulario y es la misma postulación la que se realiza simultáneamente para aplicar al PAEF y al programa de apoyo a la prima. ¿Cuándo se están recibiendo estas postulaciones? Inicialmente habíamos previsto que esas postulaciones comenzaran esta misma semana. Sin embargo, por estos ajustes que hemos venido haciendo, y esto es importante aclararlo, las postulaciones se van a recibir desde el lunes 13. Este próximo lunes que viene se van a comenzar a recibir las postulaciones en las entidades financieras, donde siempre lo han venido haciendo, donde ya se han venido acercando a hacer el PAEF. Y como les digo, básicamente es el mismo formulario y tiene simplemente una adición que precisamente establece en forma explícita que la persona también tiene su intención de postularse al programa de apoyo a la prima. Y se van a recibir las postulaciones hasta el 21, hasta el martes 21. Entonces es importante, recordemos que necesitamos que se presenten en las fechas adecuadas. Hay una ventaja, y es que ya hemos venido construyendo conocimiento de cómo se postulan, ya hay cierta familiaridad de estas personas que se han venido postulando para que apliquen, y repito, es un tema de mantener esa simplicidad en la forma de aplicación. Entonces va a ser los mismos requisitos, tienen que demostrar la afectación en sus ingresos, tienen que haber hecho la presentación y el pago de la planilla pila en los tiempos adecuados, tienen obviamente que cumplir, pues obviamente se les dará sobre los criterios de formalidad, y tal vez el único elemento diferente, pero resaltar que esto no implica mayor operatividad para la persona. Digo, el único elemento diferente es que la UGPP, cuando comience a hacer los cálculos sobre cuáles personas les va a dar este auxilio a la prima, ya no va a ser sobre la totalidad de la nómina que cumple con todos los requisitos, sino que aquí sí hay un techo de remuneración que va hasta $1.000.000. Es tal vez la principal diferencia, pero repito, esto no genera ninguna operatividad mayor para los postulantes y mucho menos para las entidades financieras, sino que es una labor que dentro de todo lo que ha venido implementando y desplegando la UGPP, que ha sido también, que sea este el momento de reconocer este esfuerzo importantísimo que ha venido desplegando la UGPP como eje central de la administración de todos estos programas, y hacerlo además con un nivel de eficiencia muy importante que, como les digo, es de facilitarle la vida a los postulantes. Y lo que van a hacer ellos es desplegar estos controles para identificar mediante estas planillas pila cuáles son esas personas sobre los que reciban máximo una remuneración de $1.000.000 y sobre esas que se les autorizará el pago. De nuevo, internamente, esto se los comento más como por conocimiento, más que porque implique una operatividad mayor, pero ¿qué van a hacer los postulantes? Entonces se acercan a la entidad financiera, diligencian el mismo formulario que les sirve concurrentemente para aplicar al PAEF y al PAP. Lo que va a ocurrir es que la entidad financiera va a generar dos cuentas de cobro, pero de nuevo esto no tiene una implicación efectiva, digamos, que le implique más trabajo al postulante. La entidad financiera va a radicar dos cuentas de cobro y se le desembolsan los recursos. Lo que va a pasar entonces con esto es que al final del mes la persona va a recibir, la empresa beneficiaria va a recibir en su cuenta los recursos tanto del PAEF como del PAP. Básicamente es esto, recordemos, y creo que esto pues es ya conocido por todos, pero este programa consiste básicamente en una ayuda que se traduce en $220.000 por cada uno de los empleados, que es básicamente la mitad de esa prima correspondiente que se le debe pagar a una persona que gane un salario mínimo. Recordemos pues que la prima corresponde a medio salario mínimo en este mes de junio, es la mitad de ese medio salario mínimo, recordando que pues esto, como lo mencionaba hace unos minutos, se complementa con otro tipo de disposiciones que se han venido recogiendo, y puntualmente en ese decreto legislativo que creó este programa, pues recoge este otro tipo de disposiciones, como por ejemplo el tema de que se pueda acordar un pago a plazos de este remanente de la otra mitad de esta media prima, de este medio salario que se debe reconocer como prima en el mes de junio. Entonces, todo esto, digo, va muy con ese principio rector que nos ha regido durante todo este despliegue, y es que
de aquí, como ahí sí suena un poco a eslogan, pero aquí salimos todos juntos, digamos, en coordinación entre todos. Esto es coordinación nosotros desde el gobierno nacional identificando y desplegando muy rápidamente este tipo de acciones, el aparato productivo entendiendo y haciendo uso de estas herramientas que se han venido desplegando y obviamente logrando una reactivación en la medida de lo posible y pues teniendo estos criterios de facilidad. Yo simplemente quería hacer estas reflexiones un poco filosóficas y como en las generalidades. Yo, obviamente, pues el doctor Campillo conoce en detalle pues todo este tema y podrá pues atender las preguntas muy puntuales. Yo me quedan todavía algunos minutos, lamentablemente a las 3 de la tarde tengo que retirarme a un comité que tengo, pero de pronto estos minutos que quedan, si pudiésemos atender alguna pregunta o algunas de las cuestiones que se han venido analizando, Melissa, o no sé si las hayan identificado. Vale la pena que Melissa y Yadis coordinen las preguntas. Están abiertos el espacio para que escriban sus preguntas, por favor. Sí, doctora, ahí tenemos algunas preguntas. Melissa. Ok, bueno, tenemos una pregunta del señor David Montero. ¿Cómo saber si el beneficio del pago de junio sí se hará efectivo para la empresa, ya que del mes de mayo ya se hizo efectivo? No entiendo la pregunta. Yo creo que voy a tratar de interpretarla, no te preocupes. Simplemente resaltar algo muy importante y es que recordemos que aquí siempre tenemos un mes de rezago. ¿A qué me refiero con este mes de rezago? Acordémonos que el programa PAEF, voy a hablar puntualmente del PAEF, arrancó en el mes de mayo, pero los datos relevantes eran la nómina del mes de abril. A eso es el mes de rezago con el que me refiero. Entonces, las postulaciones de mayo eran la nómina de abril, las postulaciones de junio eran la nómina de mayo. Entonces, las postulaciones que se recibieron en el mes de junio ya se están terminando de pagar. Ahí el doctor Campillo me corregirá ya en el detalle, pero entiendo que este proceso ya está, si no finalizado en su totalidad, estará ya muy cercano de cerrarse este proceso completamente. Y al respecto, pues la UGPP ha dispuesto los canales de consulta adecuados para que puedan entender allí las personas y consultarse si efectivamente la empresa donde trabajan o ellos como empleados de esas empresas resultaron efectivamente beneficiados o no. ¿Qué es lo que ocurre? Y aprovecho para hacer la claridad. En la conjunción que estamos haciendo este mes, en el mes de julio, es donde concurren al mismo tiempo las postulaciones que se hacen del PAEF y del PAP. ¿Por qué? Pues la prima se causa con el mes de junio. Entonces, el mes relevante ahora, en este mes de julio, va a ser la nómina del mes de junio. Por eso es que hay concurrencia en este mes. Entonces, a partir del próximo lunes, cuando las personas se acerquen a las entidades financieras a postularse al PAEF, automáticamente en ese mismo formulario manifiestan, ahí está el campo para que manifiesten su intención explícita de postularse al PAP y automáticamente queda. ¿Cuándo van a tener los recursos? Que probablemente es la pregunta que le interesa. A finales del mes de julio. A finales del mes de julio se estarían desembolsando entonces en conjunto los recursos a los que tenga derecho por el PAEF y a los que tenga derecho por el PAP. Ok, bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿cuál es el criterio utilizado para que solo se beneficie a trabajadores de un mínimo a 1 millón de pesos de salario? Yo creo que, bueno, a diferencia del otro, pues la doctora Rosemary lo comentaba, esto es un esfuerzo fiscal muy importante. Aquí hay unos recursos que claramente es un bien escaso en este momento, los recursos que se están destinando para la atención de la emergencia, pero sabemos desde el gobierno nacional la importancia que implica este tipo de apoyos para el aparato empresarial, el aparato productivo de Colombia. Inicialmente, el programa de apoyo a la prima contemplaba que solamente cubría a los trabajadores de salario mínimo, que ganaran un salario mínimo, que recordemos que es la gran mayoría de los empleados en Colombia. De hecho, al contrario, lo que hizo fue extenderse un poco más. Lo que se hizo fue buscar cómo este esfuerzo fiscal lo pudiésemos alargar un poco más y por eso la decisión que se tomó y que se materializó con la expedición del decreto 770 es que no era únicamente los que ganaron un salario mínimo, sino incluso se pudo ampliar y esa fue la buena noticia que obtuvimos con la expedición del decreto, que se amplió hasta los que ganaran hasta 1 millón de pesos. Una pregunta y es, ¿los empleados que tienen suspensión de contratos son beneficiarios del subsidio? No, recordemos que pues aquí básicamente lo que necesitamos, lo que se requiera es un apoyo a la prima que se está recibiendo. Obviamente, si las personas tienen derecho si se le está dando una remuneración, eso es lo que se le reconoce al empresario. Recordemos en todo caso que no están cobijados por estos programas, no está cobijado por el PAEF y eso ya lo hemos hablado varias veces. Sin embargo, se está desplegando también en simultáneo un programa a los trabajadores que están en contratos suspendidos, precisamente entendiendo que si bien no se le está dando el apoyo
al empleador, porque pues no le está generando esta remuneración, sí es importante que esa persona que se encuentra en un contrato suspendido pues reciba un apoyo, porque claramente se le cortó su fuente de ingresos, y ahí es el otro programa que viene a complementar este portafolio de programas que se han venido implementando. Ese también se creó con el decreto 770, que es el programa de apoyo a los trabajadores en suspensión, en licencia no remunerada o en suspensión contractual. Básicamente, a diferencia de lo que es el PAEF y el PAP, también un poco utilizamos esta sinergia de las postulaciones que se venían recibiendo por el PAEF. Entonces, con estas postulaciones, cuando una empresa se postule al PAEF, esta misma postulación automáticamente habilita a todos los trabajadores que esa persona, que ese empleador tenga en situación de licencia no remunerada o en suspensión contractual, y la UGPP los va a poder identificar. Y a esas personas les va a llegar a la cuenta de la persona, no a la cuenta de la empresa, sino a la cuenta de la persona les va a llegar 160.000 pesos por los meses de abril. Aquí obviamente vamos a tener un rezago un poco mayor, pero sí, eso les va a llegar por los meses de abril, por el mes de mayo y por el mes de junio. Probablemente aquí vamos a tener una conjunción de los dos cortes de abril y mayo, dado que ya tenemos esa información, y posteriormente tendremos la de junio. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Fue un placer para nosotros haberle tenido en nuestro webinar. Doctora Melissa, Yadis y doctora Rosemary, muchísimas gracias a ustedes de nuevo. Quedan además en muy buenas manos. El doctor Campillo sí les va a poder explicar muy bien el tema. Entonces, que les vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, gracias, doctor Felipe. Un abrazo. Sí. Antes de iniciar con la conferencia del doctor Jorge, agradecemos a los asistentes, por favor, apagar las cámaras y sus micrófonos. Esto con el fin de que no se nos vuelva a pixelar la imagen, ni que el conferencista venga a tener algún inconveniente con el sonido. Entonces, teniendo ya todo esto claro, demos la bienvenida al doctor Jorge Mario Campillo Orozco, director de Parafiscales de la UGPP. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Melissa. Ya después de toda esta exposición que hizo, vamos a simplemente aclarar algunas inquietudes. Quisiera saber si están viendo la presentación que tengo en este momento en pantalla. Sí, señor. Sí, doctor. Listo, entonces vamos a hacer, como aquí vamos a simplemente hacer un recorderis, ¿por qué lo queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer en este sentido? Por una sencilla razón, porque hay mucha gente que no aprovechó este beneficio o lo ha venido aprovechando del PAEF, Rosemary, y por eso es que tú haces un gran esfuerzo con tu equipo de trabajo para que esto se pueda hacer. Entonces lo que estamos haciendo es trayendo que ellas mismas cuando vean aquí digan, oiga, yo pude haber fallado en esto. Y entonces nosotros le podamos explicar a ellos todo el tema. ¿Me parece? Bueno, listo. Entonces vamos a recordar ya el doctor Felipe, este es un subsidio además que trae el gobierno nacional. Ya lo hemos manifestado. Yo quiero que a medida que vayan teniendo las preguntas, si quiere, para que se haga más ameno, Melissa nos las vaya haciendo saber y paramos en algún momentico. Yo digo, si de pronto está más adelante, vamos a hacer un poquito rápido la presentación, porque aquí hay muchos temas que ya repetimos. Entonces, estamos hablando de apoyar un primer pago de la prima. Sabemos que la prima se paga a los 30 y luego el 20 de diciembre. Entonces, este es el primero de los pagos que se va a hacer de la prima. A 220.000 pesos, lo decíamos también. ¿Y por quién? Por cada trabajador dependiente por el que hayan cotizado en el mes de junio, lo decimos así, y con un IBC de un salario mínimo hasta 1 millón de pesos. Ya preguntaron por qué el gobierno solamente nos frenó y nos puso ese techo de 1 millón de pesos. Fue contestado ya entonces por el doctor Felipe. Listo. ¿Cómo se puede acceder a este subsidio? Este subsidio, si bien nosotros traíamos unos decretos que eran los del PAEF, los del apoyo a la nómina, el gobierno nacional expide un decreto para este subsidio y es el decreto 770 que expidieron el Ministerio de Hacienda el 3 de junio del año 2020. Y luego saca una resolución, que era lo que todos estábamos esperando. A mí me llamaban de ACOPI, me decían de ACOPI, me decía Osiris, me decía Rosemary, me decían todos, oiga, doctor Campillo, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale lo del PAP? Le decíamos, estamos esperando una resolución del Ministerio de Hacienda, que es la que nos va a traer unas aclaraciones para poder entregar ese beneficio. Y esa resolución por fin salió entonces el 2 de julio de 2020, que fue la 1361. Y esa resolución trae los plazos para postulación y dispersión, los vamos a ver aquí también, y habla de la verificación de la UGPP para el cálculo del beneficio que se otorga. Es decir, a la UGPP le entregaron grandes responsabilidades en este tema de la pandemia, con los apoyos que ha venido sacando el gobierno, no solamente para
la UGPP verificar todo lo que tiene que ver con el apoyo a la nómina, sino también lo que tiene que ver ahora con el PAP. Y como lo decimos, y lo vamos a ver más adelante, también vamos a tener la responsabilidad de ese apoyo a ese ingreso solidario, que también fue una lucha suya grande, Rosemary, de que la gente que tenía suspensión o licencia no remunerada de contrato, pues tampoco se quedara sin algo. Entonces, esos 160.000 pesos de lo que hablaba el doctor Felipe Lega, pues también la UGPP lo va a verificar. Pero además esa resolución entonces no le dice solamente a la UGPP, oiga, usted va a tener esta función de controlar y verificar el cumplimiento de los requisitos, sino que además va a verificar cómo se calcula la reducción del ingreso. Recordemos entonces que enseguida lo vamos a ver para los requisitos generales, debe haber una reducción del ingreso de ese empleador que está pidiendo ese beneficio de apoyo al PAP. Y por último, la UGPP recientemente, un par de días atrás, expidió una circular externa que está en la página nuestra. Esa circular también la vamos a poner en la página, ojalá Rosemary y Copy, para que ellos no pierdan esa oportunidad de postularse, porque esa circular externa lo que trae es el formulario de postulación, el mecanismo para el traslado de la información entre las entidades financieras, es decir, cómo reciben las entidades financieras, cómo se debe postular ese empleador para recibir ese PAP, y así, a su vez el PAF, porque el PAEF, porque decimos que es el mismo beneficio, el mismo formulario para los dos beneficios. Entonces, es triste, y lo tengo que decir aquí a toda la gente de Acopi, que vemos que la gente pierde beneficios y nos toca a la UGPP en el momento de validar, negar beneficios por unos requisitos que son sencillos y que simplemente son de forma que los pudieron haber hecho si con el esfuerzo todos tenemos de pronto la aclaración de las dudas en este tipo de eventos que realiza COPI. Entonces, una vez entonces ya sabemos que hay unos decretos, unas resoluciones y una circular, dice y la pregunta se plantea es, ahora, ¿quiénes van a acceder a ese subsidio? Y como decimos que son los mismos que están en el programa PAEF, que es el de la nómina, entonces hablamos de que son beneficiarias de este PAP, de este apoyo a la prima, las personas jurídicas, las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios y las uniones temporales y las personas naturales empleadoras. Esto simplemente son casi los mismos requisitos. Y que contemplen dos requisitos genéricos. El primer requisito genérico es, primero, que sus ingresos les hubieran disminuido en un 20% o más. Es decir, debe haber una reducción de ingresos. Pero entonces aquí venimos y decimos, oiga, pero entonces yo contra qué mes lo comparo, cómo comparo esa reducción de ingresos. Acá también lo vamos a ver, vamos a utilizar la misma metodología del PAEF, pero se va a tomar como comparación el mes inmediatamente anterior a la postulación. Es decir, yo me estoy postulando en este mes de julio, entonces yo tengo que ir al mes de junio con la fórmula que vamos a ver enseguida y vamos a mirar cómo aplico la reducción de ingresos para el mes de junio, contra qué lo comparo. Y un segundo requisito genérico que nos trae entonces la norma es que aquellos que vayan a aplicar cuenten con un producto de depósito en una entidad financiera. Es lo mismo del PAE. Si yo no tengo el producto de depósito, pues no voy a poder aplicar porque ahí es donde me van a depositar los recursos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí con el PAP, como es el mismo, usted se va a postular para la tercera postulación del PAEF. Entonces, usted se va a postular al PAP también ahí porque el formulario es el mismo. Usted lo debe hacer por la misma entidad financiera donde ya usted realizó las primeras postulaciones, las dos que ya pasaron. Listo. Luego, entonces, vienen unos requisitos específicos para cada tipo de postulante. Las personas jurídicas, entonces, deben tener unos requisitos que son los mismos del PAEF. Lo dice la norma, que contempla esa resolución que había salido antes para el PAEF, que era la 1329, y dice, oiga, estos requisitos son que esas personas jurídicas se hayan constituido antes del 1 de enero de 2020. Es decir, no aplican las que se constituyeron este año. Entonces, hay una constitución legal a partir del 1 de enero, antes del 1 de enero de 2020, pueden aplicar. Y deben estar inscritos también en el registro mercantil que hubieran realizado o renovado la inscripción por lo menos en el año 2019. Es decir, vienen cumpliendo con todas sus obligaciones mercantiles. Y que no tenga una participación de la nación y sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Los mismos requisitos del PAEF. Es decir, esto no es para empresas que tengan esa participación de la nación en ese porcentaje de más del 50%. Igualmente, entonces, como aquí van a aplicar también trabajadores, personas que son empleadores, personas naturales, la norma nos dice que no pueden aplicar trabajadores reportados de consorcios, uniones temporales, o tampoco que ya su empleador, persona natural, los haya reportado. Entonces, vamos a mirar aquí cuáles son los requisitos de las personas naturales. Ya vimos las de las personas jurídicas.
Igualmente que las personas jurídicas, estas personas naturales deben estar inscritas en el registro mercantil antes del 1 de enero de 2020. Son los mismos requisitos tanto para personas naturales empleadoras que para personas jurídicas de la inscripción del registro mercantil antes del 1 de 2020. Hay un requisito para estas personas naturales y es que tienen, para poderse postular tanto al PAC como al PAVS, tener 3 o más trabajadores. Es decir, yo no puedo darle, y la UGPP no lo hará, darle el beneficio del PAP, de ese apoyo a la prima, cuando yo soy empleador que tengo solamente 2 trabajadores, porque la norma dice que debe contener estos requisitos, tener 3 o más trabajadores. Y no ser una persona expuesta políticamente PEP, ni tampoco serlo su cónyuge, compañero permanente o pariente en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. Decimos que las personas PEP son aquellas que, lógicamente, son expuestas políticamente y hablamos de senadores, representantes, magistrados, es decir, no es para ellos este tipo de programa. Igual que las personas jurídicas, también veíamos, no pueden aplicar por trabajadores que ya estén reportados en los consorcios o en las uniones temporales. Eso se le da, entonces, para ese tema. No se puede tomar, entonces, como fecha máxima para la renovación del registro mercantil la fecha límite de postulación ante las entidades financieras. Eso es un tema que nosotros traemos desde una norma que prácticamente es la resolución 1361, que nos preguntaban mucho, oiga, pero es que yo no tuve inscripción el año pasado, pero sí tuve inscripción en el 2020. El año pasado yo no me reactivé en la Cámara de Comercio, pero este año sí tuve. Entonces dice, oiga, sí, pero hágalo antes de que vaya a hacer la postulación. Es decir, ¿cuándo se va a postular usted? El 13 de julio es la fecha en que usted empieza a postularse. Si usted lo hizo antes de esa fecha, pues lógicamente esa inscripción, la renovación del registro mercantil puede aplicar perfectamente. Listo. En los consorcios o en las uniones temporales ya vimos entonces personas naturales, personas jurídicas, ahora consorcios y uniones temporales ya no tiene que estar inscrito en Cámara de Comercio, sino inscrito en el RUD. No pueden aplicar a los trabajadores reportados a través de personas jurídicas o naturales que conforman un consorcio o la unión temporal, es el mismo requisito que ya vimos, y tampoco, igual otro requisito que vimos, no tener participación de la nación y sus entidades descentralizadas en más de un 50%. Y por último vienen entonces en este universo de beneficiarios las entidades sin ánimo de lucro. También deben estar inscritos en el RUD estas entidades sin ánimo de lucro, no tener participación de la nación y sus entidades descentralizadas mayor al 50% igual, y que estén obligadas a declarar renta. Es decir, no todas las entidades sin ánimo de lucro van a poder participar porque son los mismos requisitos del PAEF, ya lo dijimos, deben estar obligadas a declarar renta, declarar patrimonio, ingresos y patrimonio, o que hayan reportado en medios magnéticos en el año grabable 2019 la información exógena. Hasta ahí entonces los universos, y vamos a ver entonces ya cómo se realiza la postulación, que también hizo una breve introducción el doctor Felipe, yo también lo había mencionado, es el mismo documento requerido para postularse el PAEF del mes de julio. Vuelvo y repito, la gente se está perdiendo porque nos están diciendo, mire, yo entro a la página del banco, voy a buscar el formulario del PAP y no lo encuentro. Es que no lo va a encontrar porque el formulario es el mismo para aplicar a la tercera postulación del PAEF, que es el de la nómina. Se unieron entonces esos dos beneficios. Lo primero, entonces, el documento debe demostrar y certificar la disminución de los ingresos conforme al método establecido en el Ministerio de Hacienda. Ya lo dijimos, voy y comparo, enseguida lo vamos a ver nuevamente para repasarlo acá cómo se compara. El mes inmediatamente anterior a la postulación se compara con un mes igual, idéntico al del año anterior o con los meses de enero y febrero, como lo vamos a ver enseguida, de este año. Indicar el número de primas a solicitar. Aquí en el PAEF uno no decía, oiga, yo necesito que me entreguen el apoyo a la nómina por tantos trabajadores. No, aquí el decreto 770 sí nos trajo esta condición y nos dijo, oiga, estime cuántos son los empleados por los cuales usted está indicando que va a solicitar la prima. Entonces ahí viene el tema en ese sentido. Y los pone, la UGPP ya verificará si son esos o no son esos, es decir, pero el empleado sabe por cuánto lo está pidiendo la prima, el PAP. Adjuntar la intención de ser beneficiario del PAP debe, lógicamente, certificar a través de su revisor fiscal, su representante legal o su contador, si no tiene revisor fiscal, que los empleados por los cuales solicita el subsidio recibieron o recibirán el primer pago de la prima de servicios, porque este va destinado al de la prima. Y las entidades sin ánimo de lucro y los consorcios y uniones temporales deben aportar, además de esta certificación, el RUD
en el momento que el banco vaya a recibir esos papeles. Cuando haya empresas que estén en liquidación, ¿listo? O en reestructuración, ya entonces va a ser el representante legal o promotor o liquidador y la persona natural o contador, el revisor fiscal, los que estén obligados a certificar. O sea, hay un promotor que ya va simplemente a certificar las características que aquí estamos diciendo para poder cumplir el requisito del programa. Recordemos simplemente que vamos a coger entonces la disminución del 20% para demostrarla, la disminución del 20% más, que es un requisito de postulación. Tenemos dos métodos. El primer método dice, oye, ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud, como yo la voy a pedir ahora en el mes de julio, el mes inmediatamente anterior va a ser junio, y lo comparo entonces con ingresos del mismo periodo de la vigencia 2019. Y el segundo método, ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud, ya no los comparo con ingresos del periodo de la vigencia anterior, sino que los comparo con un promedio aritmético de ingresos de enero y febrero del año 2020. Vamos a ver aquí entonces el ejemplo. Si yo escogiera el primer método para el PAP, que es el beneficio al apoyo a la prima, yo voy a certificar que tuve una reducción de ingresos que me va a servir también para el beneficio del PAEF, porque repetimos ese mismo formulario, y cojo ingreso contable de junio, fueron 91 millones de pesos, es el mes inmediatamente anterior a la postulación, me estoy postulando ahora en julio, cojo el mes inmediatamente anterior que junio, 91 millones de pesos, el ingreso contable del año anterior, la vigencia del año anterior, el mismo mes, fueron 115 millones de pesos. Cuando yo hago esa comparación, tuve un porcentaje de variación del 21%, eso cogiendo el primer método. Si cogiera el segundo método, que decimos que ya no voy a la vigencia del año anterior, sino que voy a enero y febrero de este año en un promedio aritmético, cojo, entonces en junio tuve 91 millones de pesos, cojo ese promedio aritmético de enero y febrero de este año y me dio 112 millones de pesos, porque en enero tuve 88 millones de ingresos y en febrero 135. El porcentaje de variación es 18%. No cumplo con el segundo método, pero hay que recordarle a la gente que solo basta con cumplir uno de los dos métodos. Si lo apliqué el primer método y cumplí, perfecto. Ya no tengo ni siquiera que ir a hacer el segundo método. Pero a la inversa, si yo cogí el segundo método y cumplo con el segundo y no con el primero, ese me sirve perfectamente. Entonces, ese es un ejemplo claro que también va a quedar en la presentación que le vamos a dejar hoy a Copy para que ustedes puedan revisar. Y recuerden que tienen tiempo para revisar porque acuérdense que va a haber, se pueden postular desde el 13 de julio hasta el 21 de julio, como lo vamos a ver más adelante, entonces les da tiempo para revisar todas estas presentaciones por si les queda alguna duda o con la doctora Rosemary y con todo el equipo de ACOPI comunicarse con nosotros que estamos atendiendo porque la idea es aprovechar al máximo estos beneficios. Entonces, ya una vez vimos cuál es el método de aplicar en la reducción, ahora vamos a ver sobre cuáles trabajadores se va a reconocer ese apoyo PAP, el pago a la prima. Para determinar entonces la cuantía de ese apoyo, se contabilizan aquellos trabajadores aprobados en el marco del programa PAEF, o sea, se presenta el mismo formulario del PAEF, dice yo tengo y voy a pedir el apoyo a la nómina por esto y además voy a pedir la nómina por estos funcionarios, que además cumplan con las siguientes condiciones. El IBC, por el cual se cotizó en el mes de junio, que es el mes inmediatamente anterior, debió haber sido mínimo un salario mínimo y hasta 1 millón de pesos, es decir, entonces esos entran inmediatamente al PAP. Yo me postulé por una cantidad de trabajadores al PAEF, que son todos los de mi empresa. Con todos cumplo, pero para la prima solamente los que tengan ese techo que hayan cotizado hasta 1 millón de pesos. Los cotizantes para quienes se haya cotizado durante los meses de abril, mayo, junio, el mes completo. O sea, entonces la UGPP va a verificar. Primero, cuando coja, va a comparar en la planilla pila del mes anterior, que es la de junio, va a verificar que se haya cotizado por esos trabajadores que van a recibir la prima entre un salario mínimo y hasta 1 millón de pesos como tope máximo, y ahí esos son los que reconocen, y va y compara otro requisito adicional, que hayan cotizado completo meses de abril, mayo y junio del mes completo para poder tener derecho a ese pago de la prima, que son 220.000 pesos. ¿Listo? Ok. Doctor Jorge, bueno, Ahora, no sé si gusta, le estoy haciendo algunas preguntas porque están haciendo bastantes. Entonces, para que no se acumulen al final, ¿le parece? Sí, lo que usted quiera. Vaya preguntándome y vamos contestando lo que quieran. Ok, bueno, la primera pregunta, ¿cómo se hace
o a dónde se dirige la empresa si no ha recibido el subsidio de nómina. No se ha recibido respuesta aprobada. Límite para que la UGPP respondiera. Entonces la respuesta es sencilla. Ellos ya, si no se han postulado para ninguna de las anteriores del pago de la nómina, que acuérdese que empezó en mayo, para el pago de abril, en junio para el pago de mayo, o sea, si no se han postulado a ninguna de las dos anteriores que ya pasaron, pues van a cualquier entidad financiera donde tengan un producto de depósito. Listo. Y van y se postulan, ahí bajan el formulario, lo van a encontrar en la página de esa entidad financiera, escogen cualquiera y ahí llenan el formulario que les va a aplicar para los dos programas para esta tercera convocatoria del PAEF y primera del PAP, que es la de la prima. ¿Listo? Ok, sí, señor. La segunda pregunta. Las empresas de servicios temporales que recibieron el subsidio de la nómina PAES pueden trasladar a su cliente una parte de este, igual el beneficiario de la prima PAP. No, acuérdese que las empresas de servicios temporales aplican por los trabajadores que son de esa empresa de servicios temporales. No es la empresa a la cual se fue en misión la que va a aplicar por él, sino que es la misma empresa de servicios temporal la que va a aplicar por el trabajador que se encuentre vinculado a esa empresa de servicios temporales. Entonces ella es la que va a aplicar al beneficio tanto del PAEF como del PAP. Okay. Tenemos otra pregunta y es, ¿a nombre de quién se debe reportar el ingreso que reciben las empresas por concepto de subsidios? Acuérdese que estos son unos subsidios del Estado que se reportan de una manera especial en la contabilidad, son subvenciones o ayudas del Estado. Entonces eso está dentro del marco técnico normativo contable de la legislación colombiana y se dice, mire, esto es simplemente un subsidio que yo recibí, lo aparta de todo lo demás y lo consigna así en la contabilidad como una ayuda del gobierno. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, hagamos una última pregunta y después proseguimos. Los trabajadores cesantes con suspensión del contrato de trabajo, ¿a dónde se postulan para el auxilio de los 160.000 pesos? Nosotros, una vez estemos ya revisando este programa, vamos a esperar que salga, que creo que saldría hoy o mañana. Yo diría que entre mañana y el viernes por tarde, la resolución que va a hablar de ese apoyo solidario que va a ser de los 160.000 pesos. Entonces también vamos a estar con ustedes llevándole toda esta orientación y ese programa para los 160.000 pesos. Pero como lo decía el doctor Felipe, vamos a postularnos a través de las entidades financieras porque lo que la UGPP va a hacer es cruzar la información que ya tiene. Ya la UGPP vio quién se postuló para la primera, segunda y tercera convocatoria y comparada con esas nóminas, va y verifica las planillas pilas donde hubo novedades de suspensión de contrato o licencia no remunerada y lo que hace ahí simplemente es decirle, vea, usted que se postuló a la primera convocatoria tuvo estos en licencia no remunerada o en suspensión de contrato, a esto les aplica 160.000 por cada uno. Entonces va a ser la misma metodología, va a ser muy similar y ante la misma entidad financiera porque ya tenemos la información, ya la UGPP tiene la base. Entonces simplemente va a verificar en la planilla pila. Ok. Bueno, doctor, si gusta podemos proseguir con su conferencia y pues yo voy agrupando las preguntas que nos van haciendo los asistentes. Perfecto, Melissa. Entonces sigamos hasta ahí. Bueno, entonces decimos que los cotizantes para quienes hayan cotizado durante los meses de abril, mayo, junio y julio, el mes completo, ya lo vimos para recibir el PAP. Ahora, ¿cómo se definen los trabajadores para el PAEF? Que es se tienen en cuenta los cotizantes de pila del mes inmediatamente anterior a la postulación y se les seleccionarán los que hayan tenido un ingreso base de cotización por lo menos de un salario mínimo. Esos son para el PAP. Para quienes se haya cotizado el mes completo, que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que le apliquen como empleados de la empresa que solicitó el subsidio, también sobre los cuales no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o licencia no remunerada. Fue una pregunta que le hicieron al doctor Felipe. ¿Qué pasa con los trabajadores que aplicaron eso? Si usted va a las normas legales, la suspensión de contrato de trabajo o licencia no remunerada no afectaría a la prima en hechos normales, porque el artículo 53 del Código Sustantivo de Trabajo dice qué efectos tiene la suspensión del contrato.
y habla de que tiene efecto en 3 eventos, solamente para el tema de vacaciones, cesantías y también para el tema de pensiones. No lo habla para esto, pero el gobierno que expidió las normas dijo, no, mire, esto no es para la gente que tenga, la prima no se le va a dar a los empleados que estén suspendidos ni en licencia no remunerada, entonces los excluyó. También los cotizantes identificados deben, como en el programa PAE, que son los requisitos, tener un 80% por lo menos que correspondan a los que cotizaron en el mes de febrero de 2020. Enseguida vamos a ver el ejercicio. Y los cotizantes que no hayan sido tenidos en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario. Es decir, no puede, si ya lo postuló, como lo decíamos ahorita, un consorcio o una unión temporal, yo como empleador, persona natural, pues postularlo, porque ya al primero que se lo postule, se lo van a dar un reconocimiento del pago de la prima por cada trabajador y no, si lo postulan 2 veces, solamente al primero que lo postuló es el que le va a tener. Y que el número total de empleados tenidos en cuenta no supera el número total de empleados establecidos en la prima de febrero. Recuerden que siempre esa prima de febrero, como decimos que aplican los mismos requisitos, es el techo también ahí. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo en febrero tenía 100 empleados. Listo. Voy a la pila entonces del mes de junio, porque la pila del mes de junio es la del mes inmediatamente anterior a la postulación. Y tengo unos cotizantes coincidentes. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser? Los aprobados en el PAEF son 100 empleados, porque el formulario es el mismo. Entonces, aprobé 100 empleados. Listo. Coincidentes son 100, o sea, los mismos 100 que yo aprobé para el pago de la nómina, les pagué la cotización en mayo, junio y julio, completa, como decíamos, y tienen un nivel entre un salario mínimo y 1.000.000 de pesos. Son esos 100. Entonces, yo en el PAP, la UGPP le va a aprobar 100 apoyos a la prima por cada uno de sus empleados, lo que le va a dar entonces 22 millones de pesos, porque simplemente es multiplicar 220.000 por esos 100. Ese es ejemplo sencillo. ¿Listo? Validación entonces del PAF, aprobados en el PAEF fueron 80, entonces le di 80 para el PAEF, porque se presentó en el mismo documento y le dije, oiga, le reconozco 80 para el PAEF, porque usted tiene otros que ganan más de un salario mínimo, entonces más de 1.000.000 de pesos, entonces en el PAEF, para la nómina, usted no tiene problema en ese sentido, pero entonces voy a ver cuáles ganan de esos 80 menos de un salario mínimo. Y hoy miro en mayo, junio y julio, que tienen 70, solamente de esos 80 tienen un salario mínimo hasta 1.000.000 de pesos de cotización, entonces no le puedo aprobar los 80, sino los 70, porque el requisito siempre es el techo del 1.000.000 de pesos. Entonces le apruebo 220.000 por 70, eso me da 15.400.000 pesos. Ahí entonces esas son como lo que les va a quedar en la presentación para que sepan que siempre cuando la UGPP diga, oiga, a ese empresario que se postuló a esta tercera postulación, le reconocí a estos empleados de PAEF, que es el apoyo a la nómina, ahora a esos me voy a buscar cuáles están en un tope hasta de 1.000.000 de pesos en la cotización del IBC, entre un salario mínimo y 1.000.000 de pesos, y esos son los que van a resultar para el PAP. Entonces va a recibir todos los que tiene del PAEF más los que tiene del PAP, reciben entonces ese beneficio tanto del subsidio a la nómina como de la prima. Los pasos para acceder al subsidio, decimos entonces que la persona se postula al banco, el banco le informa a la UGPP va a verificar el número de trabajadores que recibirá el subsidio, va a certificar la conformidad indicando el número total de identificación de cada uno de los cotizantes que cumplan los requisitos, lleva el registro consolidado de trabajadores, número de empleos e informa al banco. El banco lo único que hace es elaborar entonces la cuenta de cobro. Ya el doctor Felipe lo dijo, son 2 cuentas de cobro, una por el pago de la prima y uno por el pago del PAEF. El banco entonces tiene ese día hábil para hacérselo al Tesoro Nacional, Ministerio de Hacienda y la Dirección del Tesoro Nacional le va a consignar también 2 cuentas a la entidad financiera, que son en una cuenta para el PAP, pues en una cuenta para el PAP y en otra para el PAEP. Al día hábil siguiente que el banco reciba los recursos, los debe transferir al postulante. Estamos hablando que esto va a ser, como lo vamos a ver acá enseguida, en estos plazos, que más o menos van a ser a partir del 28 de julio que lo reciba el postulante. Entonces, decíamos, el 16 de julio es la fecha máxima para que la gente pague la planilla pila. Por eso no se vayan a dejar perder, y eso es muy importante decirlo, Melissa, doctora Rosemary, todo, porque realmente mucha gente ha perdido el beneficio porque paga la planilla pila después de las fechas que están establecidas en las resoluciones. Y la resolución 1361 claramente dijo, ojo, plazo máximo para el que vaya a postularse al PAEF
para la tercera convocatoria y al PAP debe haber pagado la nómina en la seguridad social, debe haber pagado la seguridad social de sus empleados a más tardar el 16 de julio. Estamos a 8, o sea que a más tardar el 16 de julio la deben haber pagado. Luego viene la entidad financiera, recibe postulaciones, como lo dijimos, del 13 al 21 de julio. O sea que también los que no han renovado matrícula mercantil pueden renovarlo hasta el día 13 y no perderán esa oportunidad. Del 13 al 21 de julio. Si la renovan después del día 13, ya perdieron la oportunidad de presentarse. La entidad financiera entonces entrega a la UGPP, porque recibe hasta el 21 de julio, entrega desde el 16, 3 días después de que empieza a recibir, hasta el 24 de julio. Y la UGPP le empieza a devolver a la entidad financiera, al banco, desde el 22 al 27. Y luego el banco hace entonces la operación de mandarle esas cuentas, una por el PAP, beneficio a la prima, y otra por el PAP, beneficio a la nómina, al Tesoro Nacional desde el 23 al 28 de julio. Por eso el doctor Felipe decía que después del 28 de julio ya van a tener la plata, ellos ahí. Listo, entonces eso es lo más importante para que tengan en cuenta ese cuadro. Ese cuadro lo debemos tener ahí en esa misma página. Hay que tener en cuenta entonces que el acto de postularse implica la aceptación de las condiciones bajo las cuales se otorga el aporte estatal, es decir, que yo voy a pagar la planilla PIL antes del 16, que yo voy a postularme por trabajadores que pagué la cotización los meses de mayo, junio y julio, abril, mayo y junio, y esos requisitos que están ahí. Pero la simple postulación no implica el derecho a recibir el mismo, es decir, la UGPP va a verificar. Para el cálculo de aportes, cada trabajador solo podrá ser contabilizado una vez, ya lo dijimos, se otorgará el aporte al primero que realizó la postulación en caso de que haya 2 postulantes. Los recursos deben ser destinados para el pago de la prima o de la primera cuota de la prima, como lo dice la norma. Recuerde que debe pagar el valor completo de la prima y que el decreto 770 del 2020 permite concertar que el trabajador el pago hasta 3 cuotas con máximo plazo el 20 de diciembre. La gente que vaya a pagar esta primera cuota porque la recibió, pero no termine pagando la prima completa, va a haber lugar a que se restituya a la entidad financiera los recursos porque no la utilizaron para lo que era, para pagar la prima, porque se trata de pagar la prima completa. Y por eso le están dando entonces hasta el 50% de esa primera prima que corresponde al mes de junio. La entidad financiera no podrá rechazar la recepción de documentos cuando el postulante no cuente con un convenio de nómina de esa entidad. Esto siempre lo hemos dicho y decimos que, oiga, yo puedo tener 3 entidades financieras en las cuales tengo producto de depósito, pero en una sola tengo la nómina. No, no es obligación a que yo me presente en el que le pagan a mi nómina. Yo puedo escoger cualquiera de las otras 2. Y el banco no lo podrá rechazar. Podrán aplicar las cooperativas de trabajo asociado y las entidades de servicios temporales por sus empleados con contrato laboral, no por los asociados, porque ellos no tienen un vínculo laboral con la cooperativa. ¿Cuándo se debe restituir el aporte estatal? Cuando se identifique que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para ser beneficiario. Entonces, no voy, verifico, no cumplo, entonces yo lo debo restituir. Y ahí no habrá sanción. Cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar la calidad del beneficiario, si yo, oiga, ese señor no tiene acreditación como revisor fiscal y yo lo utilicé, pues inmediatamente devolver los recursos. Cuando el beneficiario se haya comprometido al pago de la prima y no lo haya cumplido, es decir, lo utilizó en un crédito de la empresa o en otro, entonces ahí tiene que restituirlo. La facultad de la UGPP le dice la norma que puede presentar todas las labores de fiscalización hasta 3 años, igual que el programa PAEF. Lo vamos a verificar en las mismas condiciones, vamos a ir a mirar, por decir algo, a una empresa el mes de julio, vemos si cumplió los requisitos o no para obtener la prima. Todo eso lo vamos a verificar ahí nosotros dentro de 3 años. Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para la postulación, eso lo hace la UGPP, eso fue lo que le entregó la resolución 1361. En caso de verificarse el incumplimiento de uno de los requisitos con ocasión a los procesos de fiscalización, o sea, cuando ya hay proceso, se adelanta el proceso de cobro coactivo, que eso trae medidas cautelares, lógicamente, embargos, secuestros, porque la gente ya no lo entregó voluntariamente, sino que medió un proceso de fiscalización. Y también hay lugar a sanciones que trae el estatuto tributario. Habíamos dicho que la sanción es del 10% del valor devuelto y compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable. Ahí no actuó la UGPP y dice, oiga, yo tenía que devolver simplemente 5 aportes a la prima, los devolví, correcto. Pero si la UGPP le tiene que corregir que no eran 5 sino 10, pues la sanción ya no es el del 10%, sino del 20%. Igualmente, entonces, hay acciones de tipo penal
y disciplinaria cuando de pronto tenga que, pues en el caso de que también esté implícito un funcionario público o algo, cuando tenga que devolver porque utilizó o obtuvo los recursos por forma fraudulenta. Entonces ahí no solamente es responsable el revisor, el representante legal, sino que también es responsable solidariamente el revisor fiscal y el contador, si es que actuó por contador. Estos son nuestras páginas, nuestros canales de atención. Claro que el mayor canal de atención que tiene ACOPI pues somos nosotros directamente. Ellos nos llaman y nos dicen. Ellos están siempre atentos a sus afiliados y nos preguntan las cosas, los problemas que tienen. Nosotros estamos publicando en nuestra página www.ugpp, como dice ahí, .go.co, las causales por las cuales se rechaza el beneficio. O también por cuánto se les entregó la prima y por qué. Entonces, todo eso lo estamos haciendo ahí. Eso es como la presentación. Creamos un canal también para los ciudadanos, el WhatsApp de la unidad, que es permanentemente para contestarles prácticamente en línea. Y eso es como la presentación, doctora Rosemary, de lo que es el PAP y la presentación de que todas las, el objetivo de esta presentación busca es que todas las personas que nos están escuchando y todos sus afiliados no dejen de aprovechar una oportunidad tan grande con los cuales usted ha hecho tanto esfuerzo con el gobierno nacional para sacar adelante estos beneficios para todos. Muchas gracias y estoy atento a cualquier inquietud que se pueda presentar. Gracias, doctor Jorge. Por acá tengo algunas que nos han hecho asistentes. Se han perdido muchos empleos y cerrado empresas con la fórmula de subsidio por ingreso. ¿Se ha estudiado la posibilidad de evaluar la disminución adicionalmente con el recaudo para mejorar los beneficiarios? Sí, Melissa, vea, la respuesta es sí. Nosotros, precisamente con los gremios, no solamente con ACOPI, sino con todos los colegas de la doctora Rosemary, estamos trabajando a través del gobierno nacional. Ella se sienta en mesas con Hacienda, con Trabajo, con el presidente, para poder mirar cómo podemos recuperar esta cantidad de empleos. Es muy, muy preocupante una cifra de desempleo en un país que llega a 21%, que es lo que más o menos está estimado en este momento, quizá puede ser más, y los que se pueden seguir perdiendo, pero de hecho el gobierno ya está haciendo grandes esfuerzos para poder reactivar en algunas partes la economía, siempre guardando los protocolos de bioseguridad y todo eso, y en eso, pues, lógicamente, creo que es una pregunta que la puede responder mucho más fácil la presidenta de ACOPI, que está metida todo el día en este tema de recuperar la economía del país. Listo, bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se hace o a dónde se dirige la empresa si no ha recibido el segundo subsidio de nómina? No se ha recibido respuesta aprobando o rechazando la solicitud, teniendo en cuenta que ayer 7 era la fecha límite para que la UGPP respondiera. Claro, y estuvimos hasta el amanecer con todo el equipo de trabajo, porque se presentaron, le quiero decir, doctora Rosemary, se presentaron todavía el doble, quizás más del doble de los que se presentaban en la primera postulación, gracias a estos eventos que estamos haciendo, al esfuerzo que usted hace, a la difusión que usted hace de estos programas. Entonces, la respuesta es clara. Ellos, acuérdese que la UGPP tuvo hasta ayer a las 12 de la noche para verificar. Le entrega a los bancos. Los bancos tienen un procedimiento que fue el que mostramos, que van a elaborar las cuentas de cobro y le mandan al Tesoro Nacional. O sea que más o menos esas personas que no han recibido, por tarde en 4 o 5 días ya tienen que tener respuesta del segundo subsidio. Si no tienen respuesta, nosotros vamos a colocarlo en la página y si tienen algún afiliado que ustedes tengan con ese problema, pues lógicamente me contactan y yo les ayudo con mucho gusto. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿La disminución se realizaría con la comparación del mes de junio o con la del año pasado? No, recuerden que coge siempre uno, habían 2 métodos que presentamos ahí, coge siempre uno el mes inmediatamente anterior a la postulación y tiene 2 formas de compararlo para mirar la reducción de los ingresos. Uno, me voy al mes inmediatamente anterior que es junio y voy al año anterior, que es el primer método, cojo el mismo mes del año anterior, la vigencia del año 2019, que era junio, y verifico ingresos de junio de este año frente a ingresos de junio del año pasado. Y miro si se dio o no el 20% o más y entonces cumplo. Pero si no cumplo por ese lado, puedo coger otro método y el método es cojo junio, que es el mes inmediatamente anterior a la postulación, junio, y voy y verifico con enero y febrero de este año.
Entonces, como ya empezó esos meses estaban normales y empezó la pandemia más o menos en marzo, entonces se supone que esos meses no están afectados y ahora sí está afectado. Entonces, cojo junio de este año y voy y los comparo con meses que no estuvieron afectados por la pandemia, que fueron enero y febrero de este año, y puedo darme la reducción del 20% más y cumplo el requisito. Cualquiera de los dos es válido y va a quedar en la presentación que ustedes van a tener también ahí, Melissa. Ok, bueno. Si el IBC de mis trabajadores es de 1 millón, ¿puedo postularme al PAP? No le escuché bien, Melissa, se interrumpió ahí. Si el IBC de sus trabajadores es ¿qué? Es de 1.007.000, ¿puedo postularme al PAP? No, tiene un techo y es el $1.000.000. El IBC tiene un techo y va de un salario mínimo que le haya cotizado el mes inmediatamente anterior, desde un salario mínimo hasta $1.000.000, no 1.007.000 ni 1.010.000, nada, hasta $1.000.000. Okay. ¿El concepto de ingreso para la UGPP es igual a ventas o son los recursos efectivamente recibidos en el banco? No me quedó claro, Melissa, qué pena. ¿Me repites, por favor? Sí, claro que sí. ¿El concepto de ingreso para la UGPP es igual a las ventas o son los recursos efectivamente recibidos en el banco? No, son las ventas. Ese es un tema que la doctora Rosemary ha trabajado muy duro, lo ha llevado muy duro al gobierno nacional, pero recuerde que del tema, nosotros son las ventas, no sabemos cuándo se las van a pagar, si a 30, 60, 90 días, pero ya para nosotros en el término contable, de la perspectiva normativa, es un ingreso. Lo que pasa es que no es el ingreso real del dinero, sino que ya hay una expectativa y un derecho de recibir esa plata. Entonces, ese es un tema que ella lo sigue manejando, yo la conozco y pues sigue dando la pelea y me imagino que el día de mañana, que es donde tengamos lo de la fiscalización, ya lo tendremos ya muy claro, pero hasta el momento es los ingresos no recibidos en el momento, sino los ingresos que yo ya tengo como expectativa de recibir en la empresa, que son los que se contabilizan así. Señor, tenemos otra pregunta, la hace la señora Yuri Giraldo y es, ¿cuál es el plazo para restituir los subsidios que no cumplen con los requisitos? Pues el plazo es ojalá antes de que sea la otra convocatoria, o sea, pero ella se da cuenta, por ejemplo, en el mes siguiente o dentro del mismo mes, que no debió haber recibido esos requisitos. El banco tiene un procedimiento para restituir esos beneficios que ella recibió. No hay un plazo que fije la ley, lo único que dice es que si ya después de terminado todo este periplo de programas, la UGPP empieza a fiscalizar y encuentra que debió haberlo restituido y no lo hizo, sino que lo hace en un proceso de fiscalización, habrá sanciones, como lo vimos ahí. Pero si lo hace voluntariamente antes de que sean los procesos de fiscalización, no tiene ningún problema. Ok, bueno, tenemos otra pregunta por acá y es, si los trabajadores en febrero ganaron más del $1.000.000, pero desde abril vienen ganando el mínimo, ¿aplicaría el subsidio? Sí, recuerdo que es que se haya cotizado en 3 meses. Listo, que fueron abril, mayo y junio con un IBC de un salario mínimo hasta $1.000.000. Si lo cotizó en abril, mayo o junio con ese IBC de un salario mínimo, no tiene ningún problema. Va a recibir el beneficio. Bueno, voy a hacerle una última pregunta. En realidad hemos recibido muchas, pero igual el tiempo es un poco más corto. Y no se preocupen, las memorias se las vamos a enviar y si quedan algunas preguntas pendientes, con mucho gusto nosotros les vamos a dar respuesta posteriormente a través de la asesoría de la UGPP. Así es. Hay otra pregunta y es, las cajas de compensación son empresas que reciben mes a mes muchos recursos por aportes para ellos no apoyan, porque ellos no apoyan a los empresarios que por años hemos aportado, apoyando con subsidios para poder resolver costos fijos como arriendos, servicios, impuestos, entre otros. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Está haciendo como un comentario, más bien ahí, ¿no? Sí, eso veo que está haciendo un comentario. Listo, yo creo que muchísimas gracias, doctor Jorge. Pues lo dejo con la doctora Rosemary, que también tiene unas palabras para usted.
Esperamos pues que todos los asistentes hayan resuelto todas sus dudas. Melissa, muchas gracias a ti. Bueno, doctor Campillo y a todos los asistentes, gracias por este espacio y no queda más sino pues aprovechar al máximo. Y como lo ha repetido el doctor Campillo, nosotros desde ACOPI individual y de manera colectiva a través del Consejo Gremial Nacional seguiremos haciendo la tarea porque es que esto es un tema tan complejo que tampoco es fácil solucionar todas las cosas en el corto tiempo, en 2 días, 3 días. Esto tiene que tener unos respaldos. Por ejemplo, algo que tengo que recordar, nosotros hoy ya no tenemos declaratoria de estado de emergencia y social. La segunda declaratoria se agotó. Eso crea ciertas limitaciones para hacer cambios en cosas que de pronto nosotros sentimos desde el sector empresarial que no están funcionando. Pero con ello también ratifico que estamos haciendo el inventario de las cosas que deben cambiarse, ajustarse, y seguramente en la situación o en la circunstancia de una tercera declaratoria vamos a seguir insistiendo en los diferentes temas y desde nuestro gremio creo que una vez más hay que decirlo, hemos sido escuchados significativamente por las diferentes instituciones, ministerios, que las cosas no se dan como uno las quisiera realmente en su totalidad, pero creo que hemos avanzado, que falta mucho. Uno de los temas que también nos está costando muchísima dificultad es el acceso al crédito y allí vamos a seguir insistiendo en algún proyecto de ley, incluso ante el Congreso de la República que comienza otra vez sesiones a partir del 20 de julio. Y muchas gracias, doctor Campillo, por estar siempre atento a nuestras inquietudes, solicitudes y vamos a seguir contactándolo. Doctora Rosemary, un placer. ACOPI es un gremio muy importante para este país y muy bien liderado por usted y esperamos que todo el mundo aproveche esas oportunidades que usted tanto lucha por ellas. Un abrazo grande. Bueno, cuídense. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que a sus correos les va a llegar el link con el video de este webinar y las memorias. Que estén muy bien.